la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto nuevamente está con vosotros, saludándoles en el nombre de Dios y esperando que la paz de Él entre en vuestros hogares y llene vuestros espíritus para que pongáis atención a su palabra, a su verdad. Tenemos nuevamente con nosotros a nuestro hermano pastor y al hermano Ariel, a los cuales le ofrezco la palabra para el saludo correspondiente. Como siempre, estimados oyentes, la paz de Dios sea con todos ustedes. Es grato para nosotros poder volver a convocarnos y estudiar juntos la palabra del Señor. Esperamos que este encuentro pueda ser útil para su vida. Que el Señor lo bendiga. Buenas tardes, mis queridos hermanos y televidentes en casa. Darle la gracia a Dios nuevamente por tenernos acá y que el Espíritu de Dios nos acompañe, tanto a nosotros como a ustedes, para el desarrollo de este tema tan interesante que veremos hoy día. Efectivamente, hemos ido procurando, a través de las preguntas que se nos hacen, de los llamados telefónicos o de los mails que se envían, colocar los puntos que más interés han provocado dentro de nuestros estimados televidentes. Y hoy en día vamos a tomar un tema que tiene mucha trascendencia a nivel, desde el principio, yo diría que en este momento se está acentuando cada vez más, y que tiene relación con el día de reposo. Nosotros sabemos por la práctica cotidiana que la gente trabaja de lunes a sábado y el día domingo descansa. ¿Esto fue estatuido por Dios? ¿Sí o no? Eso es lo que va a quedar aclarado en el programa. Segundo, tenemos también muchas otras preguntas que han surgido y que salen y que emergen y que siguen subsistiendo. Nosotros queremos que usted tome su Biblia y a través de lo que se le va a ir señalando, medite, nos dé su opinión y por supuesto esté con nosotros, en donde le esperamos con ansia y como siempre en nuestro local de San Rosendo, Aníbal Pinto, esquina de Carrera, y también su opinión a través de la página web que es www.itnp.cl. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto les saluda como siempre con todo amor en el Señor y entrego algunas preguntas que se han efectuado, de las cuales nosotros hemos resumido las siguientes. ¿Es el sábado igual a los demás días? Le voy a ofrecer la palabra a nuestro hermano Ariel para que conteste su opinión. Bien, mis queridos hermanos, hoy día va a ser un día, una tardecita bastante entretenida, porque vamos a descubrir estos puntos que muchas instituciones lo reconocen, pero aún así no lo guardan. También vamos a invitar que si tuvieran un diccionario en casa, pudieran buscar el significado de la palabra sábado y se darán cuenta que esa palabra es reposo o descanso.
La pregunta que hizo nuestro hermano Nelson decía que ¿es el sábado igual a los demás días? Para esto tenemos que remontarnos indudablemente al principio. Nos vamos a ir a Génesis capítulo 2, del versículo del 1 al 3, y miren qué interesante lo que dice y plantea. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y el versículo 3 dice algo muy interesante. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda obra que había Dios creado y hecho. Aquí es algo muy fundamental que nosotros no podemos dejar pasar, porque Él dice que bendijo el día séptimo y lo apartó, lo santificó para sí. Entonces, este día iba a ser diferente a todos los otros días que iba a ser dentro de la semana misma. Iba a ser especial este día para guardarlo y santificarlo. Por algo lo hizo. Nosotros lo podemos dar cuenta más adelante en Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos. También está reflejado como un mandamiento de Dios, que nosotros debemos guardar este día y debemos santificarlo. Entonces, nosotros, mis queridos auditores, oyentes y televidentes y hermanos que están en casa, nosotros no queremos salirlo de la estructura de la Biblia. La Biblia a nosotros nos dice cómo actuar y dónde movernos. Entonces, el día, sobre todo el día sábado, que nos dice que debemos guardar, nosotros tenemos que guardarlo. Estaba guardado, estaba santificado por Dios, pero también nosotros tenemos que guardar este día porque es un mandamiento de Dios, que lo podemos ver y lo vamos a buscar en Éxodo para que lo podamos compartir. En Éxodo capítulo 20. Y aquí empieza a ser relato de todos los mandamientos que debe guardar el hombre en general. Y nos vamos al versículo 8 y dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Pero ¿por qué me hago la pregunta yo? ¿Por qué dice acordarte has? ¿De qué se tenían que acordar en ese tiempo? Se tenían que acordar de algo que nuestro Señor ya había dejado dictaminado en el principio de los tiempos. De eso me estaba diciendo acordarte has. Pero dice el versículo 8: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Y ahí dice la explicación correspondiente: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni extranjero que está en la casa. Entonces, esto para nosotros tiene que ser lo esencial. Aquí, en estos 2 versículos, podemos ver reflejada la estructura y el mandamiento de Dios hacia la humanidad. Tenemos también otra pregunta que hemos clasificado, que significa, que quiere decir lo siguiente, y se la voy a mandar a mi mismo hermano Ariel, ¿no? ¿Qué significa el día sábado para los hijos de Dios? El día sábado para los hijos de Dios. Bueno, lo vamos a demostrar y lo vamos a ver también a través del principio bíblico. Lo invito a leer también en casa y mis hermanos acá, Éxodo capítulo 31, versículo 13 en adelante. Y dice: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso, dice, vosotros guardaréis mis sábados. Aquí hay que hacer un detalle importante porque de mis sábados habla también de las solemnidades de Dios que nuestra iglesia guarda. Pascua, Ácimo, Pentecostés, expiación y cabañas, que son mandamientos bíblicos que podemos nosotros encontrar presentes en la Sagrada Escritura. Porque habla de mis sábados, no está hablando de los sábados semanales, está hablando de todas las solemnidades que son sábados. Porque es señal, dice, entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él,
aquella alma será cortada en medio de su pueblo. Y aquí volvemos al mismo principio que leíamos en la primera pregunta. 6 días se hará toda obra, mas el día séptimo es sábado, de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día sábado morirá ciertamente. Después dice el versículo 16, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el día séptimo día cesó y reposó. Aquí nosotros nos tiene que llamar profundamente la atención, queridos televidentes, el día reposo y el día de perpetuidad. Todos sabemos hasta cuando vamos a ver a nuestros familiares al cementerio y siempre está esa frasecita que dice por la perpetuidad. Entonces esto es algo que a nosotros nos dice Dios que debemos guardar para siempre. A ver, hermano, no es tan solo para hoy día o por un tiempo, o no tan solo para el pueblo de Israel como era, porque las leyes no tan solo eran hechas para el pueblo de Israel, también lo podemos ver en Isaías 56:6, cuando le hablaba a los hijos de los extranjeros que guardaran el pacto, que se allegaren a los mandamientos de Dios, que Él también iba a reconocer eso. Entonces no podemos decir que solamente la verdad era para el pueblo de Israel, también para aquel, en ese tiempo, para aquel extranjero que quisiera exponer y guardar los mandamientos de Dios, claramente Dios lo iba a reconocer como sus hijos. Entonces, que el sábado tiene significancia para los hijos de Dios, indudablemente que tiene significancia para los hijos de Dios, y esto se lo hemos querido traer a través de la Sagrada Escritura. Como ven, es la palabra de Dios que está hablando. El hermano se ha limitado a leer los versículos correspondientes y esperamos en Dios que usted también esté recibiendo este mensaje que es palabra de Dios. Además de eso, hemos también seleccionado 2 preguntas que las voy a leer a continuación y se las voy a traspasar a su traducción o su explicación a nuestro amado hermano pastor. ¿Por qué se dice que Jesús es el Señor del sábado? ¿Leo la otra a continuación o prefiero? Y la segunda, ¿qué representa el sábado para nosotros? Bueno, yo creo que por lo extensivo que pueda ser la respuesta, en la primera parte vamos a contestar una y después podemos hacer una. Este famoso versículo de Mateo 12:7, donde el Señor dice que, Mateo 12:8, porque el Señor dice, porque el Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Es como una afirmación, ¿no es cierto?, de que si Él murió, también se murió el sábado, una cosa así, no lo entiendo. Pero el problema es que en la Biblia se pueden inventar muchas doctrinas cuando las personas no se dan cuenta de la necesidad de entender la Biblia dentro del contexto. Cada palabra que hay en la Biblia, cada razonamiento de la Sagrada Escritura obedece a un contexto tanto histórico como literario. Entonces aquí el Señor Jesús es el Señor del sábado. ¿Qué significa eso? Eso no significa que el sábado esté clavado en la cruz, y no. La gente dice que este versículo significa que el sábado quedó clavado en la cruz, y eso pasa porque no se lee esta cosa dentro de su contexto. El hecho empieza en el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día sábado. Ellos habían inventado en el Talmud que el día sábado se podía andar una cantidad determinada de metros, eran 1300 metros. Más era pecado, porque esa era la distancia, el punto más lejano para llegar al templo. Pero eso lo habían inventado ellos, no lo habían inventado. Y habían inventado, por ejemplo, que era un pecado que ellos adquirieran o tomaran algo para comer el día sábado. Pero ¿cómo hacer eso? Si ellos incluso cocinaban el día viernes para el día sábado, lo que no es malo, por supuesto, porque tiene más libertad uno para servir a Dios, pero no está dentro de un mandamiento. Entonces, y viéndolo los fariseos le preguntaron: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el sábado.
Y él le dijo, no habéis oído que hizo David teniendo hambre y los que estaban con él, cuando entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran 12 panes que estaban en una mesita y se cambiaban cada día sábado. Y cuando se cambiaban no se podían botar ni quemar, se lo tenían que comer los sacerdotes, porque era una cosa consagrada a Dios, porque cada panecillo representaba una de las tribus de Israel delante de Dios. Entonces, cuando andaba huyendo David de Saúl, llegó al templo y pidió de comer. Y le dieron, porque no había otra cosa, los panes de la proposición. Entonces dice, no era lícito para comer ni a los que con él estaban, sino a los sacerdotes. Y fue sin culpa, dice la palabra. Dice, ¿o no habéis leído que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? ¿Por qué? Porque ellos estaban desprezando los animales, lavándolos, limpiándolos. Era un trabajo, pero era un trabajo necesario dentro del servicio de Dios. Por eso digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, el templo era lo más grande que tenía Israel. Ese es un punto esencial que tenemos que entender aquí. Y el Señor Jesús dice, uno más grande. ¿Por qué es más grande? Entonces aquí es donde tenemos que reportarnos al principio de estas cosas nosotros, ¿no es cierto? Y aquí hay otro tema de conversación doctrinal. ¿Quién realizó la obra del ordenamiento en la tierra? ¿El Padre o el Hijo? Entonces, cuando ustedes ven Juan, capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Por él, dice, fueron hechas todas las cosas. O sea, el Padre es el creador y Jesús es el que ejecutó la obra. Por eso dice, yo soy más grande que el templo. Y yo estoy aquí. Y yo siendo más grande que el templo, no le he criticado a esto, lo que están haciendo, porque no es incorrecto. Por eso dice, más si supiese y qué misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes. Y dice que están cosechando trigo y comiendo, y eran inocentes porque lo hacían porque tenían hambre, ¿no es cierto? Entonces, porque el Señor dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, él, si esto hubiera sido incorrecto, y él fue el que dijo que trabajó 6 días y el 7º día dejó para apartarlo para Dios, si él hizo eso, no podía permitir que se transgrediera. Entonces, ¿qué están criticando? El que está aquí sabe lo que la gente está haciendo y no lo haya incorrecto. Entonces, ese es lo que significa realmente ese verso que dice que Jesús es el Señor del sábado, porque Él es el creador, Él es el que instituyó, por mandato de su Padre, instituyó el mandamiento, y si Él no lo hallaba claro, ¿por qué no estaban hallando mal las demás personas? Eso significa en la historia contextual de este versículo, ¿no? Eso es lo que puedo agregar a eso. Ya, y yo tengo aquí una pregunta que también la escribí, que viene de afuera, que dice, de acuerdo con eso, es el día del Señor. ¿Es Jesús el día del Señor? Así. Bueno, ahí hay una cosa gramatical. El día, ¿no es cierto?, es una cosa. El día es del Señor porque Él lo instituyó. Ese es un término donde la Biblia se habla del día del Señor. Y otro término donde se habla del día del Señor es el día en que Él tiene establecido para hacer justicia, que está en Apocalipsis. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Okay? Bien, después de escuchar esta respuesta de nuestro pastor, vamos a hacer una pausa musical y enseguida continuamos con nuestro programa. Fue la luz por toda mi vida, en las montañas o el valle cruel. Cristo me dice con voz bendita, contigo estoy, no te dejaré. Oh luz de Cristo, luz de los cielos, llena mi alma de tu fulgor. Oh luz de Cristo, luz de los cielos, alumbra siempre mi derredor. Voy caminando siempre gozoso hacia el país
luz de Cristo, luz de los cielos, llena mi alma de tu fulgor. Oh luz de Cristo, luz de los cielos, alumbra siempre en mi derredor. Nos quedaría entrar entonces a un tema que probablemente es tan importante como los otros, sin embargo vamos a ver si tiene alguna variante o si hay alguna situación extra que pueda recalcar nuestro pastor y que es interesante como toda la temática que hemos tratado en este programa. La pregunta es la siguiente: ¿qué representa el día sábado para la humanidad? Hermano, tengo la onda. Bien, bueno. Yo siempre he pensado de que la falta de estudio de las personas que estamos en el Evangelio generalmente es lo que no nos permite darnos cuenta de la profundidad de lo que nosotros defendemos, que es el culto de adoración. Cuando nosotros podemos leer, por ejemplo, la palabra de Dios en Colosenses en el capítulo 2, verso 16, aquí hay situaciones que nosotros tenemos que entender. Cuando la iglesia estaba naciendo, entonces el mundo gentil se integra a través del ministerio del apóstol Pablo a comprender las leyes de Dios, que eran leyes esencialmente judías, porque no había otra forma. La iglesia fue 100% judía en su primer establecimiento. Los discípulos eran judíos, el Señor Jesús era judío, las leyes eran judías, y él dijo: no penséis que yo he venido a robar la ley de los profetas, he venido a cumplir. Y las leyes tienen eso. Ahora, cuando el Evangelio llegó al pueblo, a la ciudad de Colosa, los gentiles que empezaron a guardar las fiestas judías que eran conocidas en la región, empezaron a ser contrañidos por la sociedad. ¿Por qué están haciendo estas cosas ustedes si ustedes no son judíos, son colosenses? Entonces Pablo, cuando tuvo la situación que pasaba, le dice en el versículo 16, dice: por tanto, dice, nadie nos juzgue, dice, en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo? Nadie tiene a ustedes que molestarlo por estas formas de llevar la religión, porque todas esas cosas que ustedes hacen, todo el ceremonial que ustedes hacen, son sombras de los bienes venideros, representan algo que viene al futuro. Cada mandamiento de Dios intrínsecamente tiene en cada mandamiento de Dios intrínsecamente subyace un símbolo que tiene que ver con lo porvenir. La Pascua que celebraron los israelitas en Egipto es toda una simbología. Esa historia es toda una simbología. El cordero que sacrificaron representaba a nuestro Señor Jesucristo, Egipto representaba al mundo, Faraón representaba a Satanás, y ese era el concepto. Entonces Israel preso en Egipto era la iglesia presa en el mundo. El cordero que proveyó la sangre de la libertad representaba a nuestro Señor Jesucristo, que proveyó la sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y ahí se ve, dice, con el acto de la Pascua, los israelitas en Egipto fueron libres de la muerte de los primogénitos. Nosotros también, con la muerte del Señor Jesucristo, somos libres de la muerte a que nos llevaba a nuestro pecado y por no ser del pueblo de Dios. La fiesta de los ácimos representaba el hecho de una vez libre de Faraón podíamos vivir sin pecado. Eso representa el pan sin levadura, el cuerpo, que es la iglesia, sin pecado. Después el Pentecostés, ¿no es cierto? El Pentecostés en el aposento alto representa, o sea, en el desierto representó la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Pacto en el aposento alto. Y así cada una de las fiestas solemnes. La fiesta de las trompetas que permitió que cayeran los muros de Jericó, esto representaba naturalmente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando cayeron los muros de Jericó, significaba que el pecado de Israel había sido perdonado y ellos ahora podían entrar a la tierra prometida. Entonces,
la entrada a la tierra prometida, el perdón de Israel está ligado al perdón de la iglesia cuando venga nuestro Señor Jesucristo a las nubes. Los que resuciten es obvio que no vamos a ser liberados de todos los pecados que podamos haber cometido. Y finalmente, cuando Israel entra a la tierra prometida, el símbolo de cuando nosotros entremos cuando vamos con nuestro Señor Jesucristo al reino milenial. Y el sábado, aquí voy a leer una cita para entenderlo mejor. El capítulo 4, por ejemplo, del apóstol Pablo dice de la carta de Hebreos, en el capítulo 4, hablando de esta cosa de los símbolos, dice lo siguiente, dice: temamos pues que aún queda la promesa de entrar al reposo. Nosotros los gentiles vamos a entrar al reposo, que el reposo es más allá del milenio. Dice: parezca alguno haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, más a ellos, a los israelitas, no les aprovechó el oír la palabra, a los que la oyeron sin mezclar la fe. Empero entramos en el reposo, lo que hemos creído, de la manera que dijo: como juré en mi vida, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las horas del principio del mundo. Porque Israel, dice en la palabra de Dios, no entró al reposo, porque si bien es cierto, ellos poseyeron la tierra durante un tiempo, ¿no es cierto? Definitivamente después fueron expulsados. Todo eso, esa historia todos nosotros la sabemos. Y ese es el símbolo, ¿no es cierto?, del milenio. Nosotros vamos a estar en el milenio, pero no es para siempre. Entonces después dice la palabra de la siguiente manera: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no lo haría después de otro día. Entonces el día sábado representa el día del reposo que va a tener finalmente el pueblo de Dios cuando se vuelva al ciclo de la eternidad. Y eso es lo que la gente no entiende en la actualidad, y nosotros queremos decir que entre todos los valores que tiene el día sábado, primero, como comentó nuestro hermano, que es una señal, digamos, en la forma que Dios nos identifica a nosotros, y en la forma que la humanidad nos identifica a nosotros. No hay una diferencia entre, por decir una cosa, lo que no debemos hacer, pero tengo que hacerlo en esta ocasión: pentecostales, generación, bautistas. No se distingue quién es quién, hay que identificarse con ellos. En cambio, nosotros siempre nos identifican, ¿por qué? Por el día sábado y la fiesta solemne, y es lo que dice. Entonces, ahí es donde se cumple el sentido de señal. ¿Quién impuso esta señal? Dios. Entonces yo le pregunto a los hermanos: ¿ustedes tienen la señal de Dios? No, son todos los días iguales, no hay señal. Ahora, otro concepto importante de aclarar respecto al día sábado es que la gente no entiende el sentido del día sábado. El hombre no necesita una ley para descansar. Dios no está diciendo: oh, que pobrecito el hombre, que si yo no le mando a descansar un día, no van a... Nosotros ojalá viviéramos sin tener que trabajar. Tenemos que trabajar. Entonces no es ese el sentido, sino el sentido de cuando dice la palabra sábado santo. El concepto, no hay tan solo que entender el concepto de sábado, sino que el concepto de santo. ¿Qué es santo? Santo dice que es algo apartado para Dios. Entonces este es un día que él dijo que era santo, o sea, que era santificado, era hecho santo, es decir, era apartado para Dios. ¿Para qué? Para que el hombre sienta ese compromiso. Este es el día de Dios, y yo tengo que estar porque Él me cita. Cuando ustedes ven, por ejemplo, Levítico capítulo 23, dice: estas son las fiestas santas de Dios, dice, ¿no? Y dice: 6 días trabajarás hasta tu obra, más el 7º día, sábado de reposo. ¿Quién cita? El sábado no lo hemos inventado nosotros, Dios quien cita. Entonces esas son las cosas que yo pienso que corresponde entender acá. La importancia del sábado, en primer lugar, es porque es una orden de Dios. En segundo lugar, es porque a nosotros nos identifica. Y en tercer lugar, porque es una muestra de fe de que nosotros esperamos el reposo eterno de los hijos de Dios. Eso es. ¿El hermano tiene algo que agregar sobre en particular? Sí, yo quería decir que es algo trascendental lo que dijo nuestro hermano pastor, porque eso nos demuestra uno de los tantos símbolos que tiene la Sagrada Escritura, de que la Biblia es algo continuo, no está dividido en 2 tomos, no está en un Antiguo ni un Nuevo Testamento, solamente en un primer y un segundo pacto,
Perdón, también así todas las ordenanzas que dejó el Levítico 23 eran para que en el tiempo de ayer, en el tiempo de hoy y en el tiempo futuro esto fuera cumplido. Qué maravilloso es darnos cuenta de que la palabra de Dios trasciende toda lengua, trasciende a toda persona, y aún así, es más, trasciende nuestra propia vida, porque así nosotros podemos darnos cuenta cada día, mis queridos televidentes, que esto lo hemos descubierto gracias a la misericordia de Dios. Yo creo que también sería, por mi parte, no le agregaría, sino que yo haría una consideración que también podría ser quizás necesaria, y se refiere al camino que nosotros buscamos como hacia la santificación. ¿Por qué razón? Porque ese es el objetivo. El Hijo de Dios tiene que buscar la santificación. Nosotros sabemos y estamos conscientes de las pruebas y la lucha que tenemos entre el bien y el mal, como le dije, la carne y el espíritu también, que lo sea en la palabra, pero detrás de eso está el camino que el cristiano debe buscar hacia la santificación. Ahora bien, aparte de eso, aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, hay un versículo el versículo 12 dice aquí, donde hay, a través del profeta, Dios hace una reconvención al pueblo de Israel, y donde dice en el versículo 12 del capítulo 20 de Ezequiel: y les di también mis días de reposo, lo que decía nuestro hermano, es decir, el día sábado es un día de reposo señalado por Dios. Mis días de reposo se refiere a los sábados que debemos celebrar durante la fiesta solemne. Dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Es decir, a través de nosotros cumplir el mandamiento del sábado, Dios nos está santificando. Es decir, ya tenemos una meta, por lo menos un mínimo, para mostrar nuestra fe en Dios y buscar el camino de la santificación a través de reposar el día que Él dejó señalado. Sin embargo, aquí yo quería que nuestro pastor nos aclarara un punto que también es necesario quizás resaltarlo, y también voy a dar la razón por la cual me atrevo a insinuar este punto, porque la verdad las cosas de que había una pregunta al respecto, pero no sabía cómo cuadrarla dentro del tema, y se refiere, por ejemplo, a donde dice aquí para que fuesen señal. Es decir, aquí está hablando de una señal, y cuando empezamos en la acotación que hizo nuestro hermano Ariel y leyó en el capítulo 31 del Éxodo, en el versículo 17, salía ahí: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día se reposó. Entonces nosotros sabemos que paralelo a la señal de Dios, el enemigo también tiene su propia señal. Entonces, no sé hasta qué punto podríamos nosotros, estimado hermano pastor, hacer acotaciones sobre este particular, la señal del pueblo de Dios, tanto desde el punto de vista del sábado como la señal que tiene el enemigo, la señal de la bestia. Bueno, en realidad no hay mucho que hablar ahí. La palabra de Dios es clara, absolutamente clara, y nosotros no tenemos nada más que aceptarla. Él dice: esta es mi señal. ¿Cuál es la señal? El sábado. Entonces, lo que identifica a los hijos de Dios es el día sábado, y naturalmente los que no son hijos de Dios no se identifican con el sábado. Entonces, nosotros decíamos en el sábado pasado, decíamos, los musulmanes guardan el día viernes, los judíos guardan el día sábado, y algunos religiosos cristianos guardan el día domingo. Lo que Dios dijo: esta es señal entre mí y vosotros. ¿Cuál es la señal? El día sábado. Entonces, cuando Él habla de reposarlo, no habla de descansarlo, sino que habla de hacer parar la máquina de nuestra vida, que va atrás de su comodidad, que va persiguiendo tener bienes, que va persiguiendo tener éxito en la vida, adquirir puestos, ser grande, adquirir cosas. No, para en eso, le dice Dios. Ahora medita un poco que tú nada puedes hacer si no es por mi voluntad, como dice el Salmo 128, dice:
En vano trabaja el que construye la casa si Dios no es con él. En vano va a la guardia si Dios no cuida la ciudad. Hay muchas cosas que nosotros podemos alcanzar en la vida, pero el éxito absoluto está en que nosotros guardemos su mandamiento. Quiero leer un verso al respecto. Dice, y al hijo de los extranjeros, ese, ha llegado a Jehová, nosotros. Yo soy extranjero a Israel, dice. No hable diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo. No diga al eunuco, yo soy árbol seco, porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guardaron mi sábado y escogieron lo que yo quiero y abrazaron mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mi muro, y nombre mejor que de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarles, por favor, esta es palabra de Dios, estoy leyendo Isaías capítulo 56, versículo 6. Y los hijos de los extranjeros que se llegaran a Jehová para ministrarles, que amaren el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guardan el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios. Yo soy chileno, nací en este país, y dice la palabra de Dios, no te preocupes, tú no eres israelita, ahora Dios te ha integrado a través de su muerte en la cruz, dice el apóstol Pablo hablando en Efesios, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino juntamente ciudadano con los santos y domésticos de Dios, con esa iglesia del aposentual, ¿no? Somos hermanos y connacionales con ellos, porque un judío de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, murió y se hizo ahora el sumo pontífice de nosotros los que sigamos. Entonces nosotros estamos de todas maneras ingeridos, o si dentro como judíos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o como extranjeros, de todas maneras estamos sujetos al pacto. Y eso es las personas que hablan del nuevo pacto y antiguo pacto. Cuando Dios habla a través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías en el capítulo 33, dice, he aquí yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, dice. No como el pacto que se hice con sus padres cuando lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra. Dice, y daré, dice, mis leyes en sus corazones. O sea, no está hablando de que hacer nuevas leyes ni otras leyes, no, de ninguna manera. Entonces, el pacto de Dios es perpetuo, la señal de Dios es perpetua. Y naturalmente Satanás no se va a quedar dormido, él tiene una señal para su pueblo y tiene su forma de distinguir a aquellos de los verdaderos hijos de Dios. Y la pregunta para nuestro amado televidente es, ¿cómo se identifica usted con Dios? Dios estableció una señal para sus hijos. ¿Usted la tiene? ¿Cuál es la señal que dio Dios? Dice, es la señal entre ustedes y yo, el santo sábado de reposo. Eso es mi apreciación al respecto. Y sobre la señal de la bestia no se puede agregar Bueno, la verdad de las cosas es que yo dije en un programa que las personas de repente se sentían atacadas con nosotros. Y lo que nosotros hablamos no son cosas que nosotros hayamos inventado para tener una iglesia. Nosotros hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que el mundo ha escrito en la historia y que no se puede negar. Dice la historia universal, ¿no es cierto?, que en el concilio de Nicea, el año 325, me parece que fue, el emperador Constantino, ¿no es cierto?, en el concilio de la Iglesia Apostólica Romana, acordó que el domingo iba a ser ahora el día de guardar en vez del sábado. Y en algunos programas que tuvimos atrás, 3 o 4 programas atrás, nosotros escuchábamos la declaración de un representante de la Iglesia Católica, y él decía, nosotros cambiamos el sábado por el domingo. Nosotros inventamos que Jesús nació un 25 de diciembre. Nosotros acordamos qué es la Semana Santa. Entonces, bueno, esa es su señal. Pero esa señal que no está inspirada por Dios, tenemos que tener cuidado. La gente, yo digo, la gente que se entrega a una iglesia pentecostal, a una iglesia bautista, a una iglesia católica, son excelentes personas que lo hacen de muy limpio corazón. Y Dios ve. Y escribió un día, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. En vano me honran.
no van a llegar a la mitad. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Quién diseñó el sábado? ¿Y quién diseñó el domingo? Si el sábado es de hombre, deséchenlo. Si el domingo es de hombre, deséchenlo. Y tomen la señal del pueblo de Dios. Lo que está escrito en la Sagrada. Y eso es lo que queremos decir, lo que está escrito en la palabra de Dios. No queremos molestar, no queremos que usted se vaya de su iglesia, sino que usted comprenda la verdad de Dios, lo que está escrito aquí. No hay ningún apóstol que haya santificado el día domingo, no hay ningún seguidor de la palabra de Dios que pueda negar esto, que lo que dice la Biblia, sábado de reposo es para Jehová tu Dios. Y eso es lo que nosotros observamos, y eso es lo que nosotros queremos inculcarle. Si nosotros estamos equivocados, pero queremos saber la verdad, queremos que usted nos diga, no, usted está equivocado, la palabra de Dios dice esto otro. Hay raro que alguien nos pueda decir eso, porque no existe. Lo que dice la palabra de Dios, sábado es mi señal, y sábado es la señal entre mí, dice Dios, y vosotros. Sábado es la señal entre el pueblo de Dios y el mundo. ¿Dónde usted quiere estar? Usted elige. Yo creo que, aunque suene, voy a reiterar lo que nuestro amado pastor ha dicho. Aunque suene un poco crudo, no podemos ocultar la verdad. La luz de su palabra es la palabra de Dios y nosotros no podemos ser mezquinos con ella de ninguna manera. De manera de que reiteramos una vez más una invitación cordial de la Iglesia de Dios, del Nuevo Pacto, a usted, estimado televidente, para que considere. Recibimos cualquier opinión que usted nos quiera dar, cualquier llamado telefónico o un mail a nuestro correo electrónico, de manera de que estamos a vuestra disposición para que estas cosas que tienen tanta importancia para nuestra propia vida las podamos ir mejorando en la medida que Dios nos permita. Ahora bien, yo quisiera, como ya estamos prácticamente en los minutos finales, permitirme leer algunas consideraciones acerca de la oración que hizo nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, cuando ya está próximo a terminar su misión aquí en la tierra. Y esa oración debería ser una meditación, ojalá diaria, para nosotros en cualquier circunstancia, y se encuentra en el capítulo 17 de Juan. En honor al tiempo me voy a permitir leerla rápidamente, y si hay alguna consideración especial, los hermanos pueden evidentemente hacerla de inmediato. Porque dice de la siguiente manera, en el capítulo 17 de Juan: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados hermanos, no hay ninguna cosa nueva que haya dicho nuestro amado Salvador que no tenga relación con su Padre, porque ambos son, como lo hemos experimentado en otras veces, como lo hemos dicho en otras veces, Él es una sola cosa con el Padre. Seguimos leyendo. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo cual viene a testificar lo que dice el mismo capítulo, el versículo 1 de Juan, capítulo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, Y el Verbo era Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son.
y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo no va a ser, hermanos, una oportunidad, una tarea nuestra de poder llegar a ser un hijo de Dios? Cuando aquí tenemos toda la promesa hecha por el mismo Hijo de Dios. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y esa es una gran tarea, y ese es nuestro afán como iglesia, y lo hemos dicho y lo reiteramos, la invitación al resto de los hermanos que nos escuchan. Estamos a vuestra disposición para aprender de vosotros y también para entregarles lo que Dios nos ha entregado. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amados televidentes, yo creo que esto es absolutamente, no solamente extraordinario, sino que es claro. Y Dios coloque en este momento en su corazón y en usted que está escuchando y a lo mejor leyendo junto con nosotros la palabra y el mensaje que es de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora pongamos atención. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros, y vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Estamos transmitiendo el mensaje santo de la palabra de Dios, porque gracias a lo que dijo Él ha llegado a nosotros, y usted lo conoce la verdad. De manera que ahora, para terminar, estimados televidentes, les damos gracias por la atención prestada. Y una vez más les invitamos a nuestro próximo programa, con la ayuda y el favor de Dios y la paz de Dios les bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.